La noche había caído como una herida abierta cuando el viento del desierto llevó hasta la puerta una figura temblorosa. Y en ese instante, sin saberlo, dos destinos comenzaron a girar hacia la luz. A medianoche, una joven apache envuelta apenas en un jirón de tela avanzó entre sombras con los pies sangrantes y la mirada fija, como si la esperanza fuese una llama frágil que no podía permitirse apagar. Detrás de ella quedaban la persecución, el miedo y una vida hecha de silencios rotos, y delante, una cabaña de madera que respiraba luz tibia en medio del campo abierto. Si crees en la bondad y en las segundas oportunidades, tómate un segundo para darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo hace que historias como esta sigan encontrando refugio en más corazones. El hombre que vivía en la cabaña se llamaba Ezequiel Mora, y había aprendido a medir los días por la inclinación del sol y el sonido de los grillos, no por relojes. Había llegado a ese lugar, tras perder casi todo lo que creía estable. Una granja heredada, vendida por deudas, una familia rota por decisiones torpes, y un hombre que en la ciudad ya no significaba nada. Eligió el desierto porque allí el día se imponía con claridad, y el trabajo tenía un principio y un final visibles. Al amanecer, el mundo volvía a empezar sin reproches. Aquella noche, sin embargo, no durmió. Algo en el aire le decía que la madrugada no sería un pasaje más hacia el sol. Ella se llamaba Nayeli Tzosie, y su nombre llevaba el eco de un pueblo que había aprendido a sobrevivir sin pedir permiso. Venía de un asentamiento donde la sequía había encogido los pozos, y la violencia había crecido como una mala hierba. Nayeli había huido al amanecer de un día anterior, cuando el sol aún no quemaba, empujada por una amenaza que no necesitaba palabras. Caminó durante horas bajo un cielo despiadado, se ocultó cuando la luz del día delataba su rastro, y avanzó otra vez al caer la tarde. El jirón de tela que la cubría no era un adorno, ni un símbolo. Era lo único que había logrado rescatar al escapar. Una promesa improvisada de pudor y calor. Su piel estaba marcada por el polvo y por la determinación de quien no espera milagros. Solo un lugar donde respirar. Cuando Ezequiel abrió la puerta, la vio de espaldas, recortada contra la luna, con el cabello oscuro pegado a la piel, y los hombros tensos como alas a punto de romperse. No hubo palabras. No hubo preguntas. En el silencio, él entendió que aquella presencia pedía algo más profundo que techo y agua. Pedía tiempo. El primer gesto fue sencillo y decisivo, propio de alguien que había aprendido a hacer lo correcto sin aplausos. Una manta, una jarra de agua, un asiento cerca del fuego. El desierto, que de día parecía interminable, se recogió esa noche dentro de la cabaña. El amanecer trajo un cambio que parecía imposible pocas horas antes. La luz entró por la ventana como un perdón, y con ella el canto lejano de los pájaros. Ezequiel había dejado a Nayeli descansar, y cuando ella despertó, el día ya estaba en marcha. El olor a pan, recién hecho, un lujo que él se permitía cuando el ánimo lo pedía, llenaba el espacio. La claridad reveló heridas menores en los pies de Nayeli, polvo en cada pliegue de su piel y una calma nueva en sus ojos, como si el simple hecho de seguir viva hubiese ganado peso. El desierto, a esa hora, no era una amenaza sino una extensión dorada que prometía trabajo honesto y cielos abiertos. A partir de ese día la historia dejó de moverse a escondidas y empezó a escribirse bajo el sol. Nayeli no era una invitada pasiva. Tenía manos fuertes y una voluntad entrenada por la supervivencia. Ayudó a recoger leña cuando el calor aún era amable. Aprendió a distinguir las plantas que resistían la sequía y a cuidar el pequeño huerto que Ezequiel había levantado con paciencia. El trabajo compartido no necesitaba discursos. Cada gesto sumaba una confianza silenciosa. A mediodía, cuando la luz caía vertical y el mundo parecía suspenderse, se sentaban a la sombra y el tiempo, por primera vez en mucho tiempo para ambos, dejaba de apretar. Ezequiel, que había pasado años convencido de que el pasado era un peso inútil,
comenzó a recordar sin dolor. Recordó a su madre enseñándole a respetar el día y a no maldecir la noche. Recordó la torpeza con la que había perdido lo que amaba por no saber quedarse. Nayeli, por su parte, empezó a hablar de su pueblo cuando el sol bajaba y el aire se volvía dorado. Hablaba de rituales al amanecer, de canciones que acompañaban la molienda del maíz, de abuelas que curaban con palabras y plantas. No había lamentos en sus relatos, solo una tristeza digna que no pedía rescate, sino reconocimiento. El desafío no tardó en aparecer, porque el desierto concede treguas, pero no promesas eternas. Un grupo de hombres pasó por la zona, preguntando con insistencia por una joven que había huido. La noticia llegó como llegan los rumores, fragmentada, cargada de intenciones. Ezequiel sintió el viejo miedo de perder lo poco que había construido. Nayeli sintió el eco de la persecución rebotar en el pecho. Decidieron no esconderse como animales acorralados, sino reforzar lo que tenían a la luz del día. Ezequiel ajustó cercas, reforzó puertas, y sobre todo, confió en la comunidad dispersa que se ayudaba sin nombres grandes. El desierto enseña a leer señales, y esa lectura compartida creó una red discreta de cuidado. La tensión se convirtió en aprendizaje. Nayeli descubrió que la estabilidad no siempre llega con muros altos, sino con rutinas honestas. Ezequiel aprendió que ayudar no es salvar, sino acompañar sin apropiarse del camino del otro. Sembraron más de lo que la tierra parecía permitir, y aunque algunas plantas no resistieron, otras brotaron con una terquedad que parecía reflejar su propia historia. El día marcaba el ritmo, madrugadas frescas, mediodías intensos, tardes que invitaban a la reflexión y noches donde el cielo se llenaba de estrellas, como si alguien hubiese decidido iluminar cada duda. Un suceso pequeño, casi invisible, terminó de cambiarlo todo. Un niño de un rancho cercano cayó enfermo en pleno verano, cuando el calor parecía una pared. Nayeli recordó un remedio aprendido de su abuela, y pidió permiso para intentarlo. Bajo el sol alto, recogió plantas con cuidado, preparó una infusión y la administró con una calma que no buscaba reconocimiento. El niño mejoró al caer la tarde. La noticia corrió sin exageraciones, y con ella llegó algo más valioso que la gratitud, la confianza. Nayeli dejó de ser la joven que había pedido refugio, y se convirtió en parte del tejido diurno del lugar. Ezequiel observó ese cambio, con una emoción que no sabía nombrar. No era amor romántico en el sentido fácil, sino una certeza profunda de que la vida, cuando se comparte con respeto, se ensancha. Empezó a enseñar a Nayeli lo que sabía de la tierra, y a aprender de ella lo que el desierto no había podido enseñarle. Las cicatrices del pasado no desaparecieron, pero dejaron de sangrar. Cada mañana, el sol parecía decirles que el día era suficiente. Cuando los hombres regresaron, lo hicieron sin la arrogancia inicial. La comunidad estaba alerta, y el desierto no perdona a quienes creen dominarlo. No hubo confrontación abierta, solo una claridad firme. Nayeli no estaba sola, y cualquier intento de arrastrarla de vuelta sería visto a la luz del día. La amenaza se diluyó como una sombra al mediodía. Nayeli respiró con una libertad que no conocía, y Ezequiel entendió que proteger no es poseer, sino sostener el espacio donde el otro puede elegir. El tiempo, que al principio parecía un lujo, se convirtió en aliado. Nayeli comenzó a planear un pequeño taller de tejidos que honrara su tradición y le diera independencia. Ezequiel amplió el huerto y aprendió a escuchar la tierra con otros oídos. Las tardes se llenaron de colores, y las noches dejaron de ser un recordatorio del miedo, para convertirse en un descanso merecido. El desierto, testigo impasible, aceptó esa transformación con una belleza austera. Hubo un día especialmente claro, en el que el cielo parecía lavado por dentro. Nayeli caminó hasta una colina cercana, y miró el paisaje con una serenidad nueva. No necesitaba huir ni esconderse. Su historia ya no era una carrera, sino un trayecto. Ezequiel la observó desde lejos, consciente de que la vida le había ofrecido una lección tardía pero exacta. A veces,
El cambio más profundo llega cuando se abre la puerta sin preguntar y se confía en la luz del día para hacer el resto. Si esta historia ha tocado tu corazón, te pedimos que interactúes con el video. Cada gesto de apoyo ayuda a que más personas encuentren consuelo y esperanza en relatos como este. Antes de despedirnos, deja un comentario contando qué parte te conmovió más y por qué. Tu voz importa y puede iluminar a otros. El final no fue una promesa grandilocuente ni una despedida triste. Fue un amanecer más, con el sol levantándose puntual, con manos que sabían qué hacer y con un futuro que no necesitaba gritar para existir. Nayeli y Ezequiel siguieron adelante. No porque el desierto se hubiera vuelto fácil, porque aprendieron a caminarlo juntos, de día, con la certeza de que la bondad, cuando se ofrece sin condiciones, puede cambiar una vida y en el proceso